Ayer vimos los relieves ubicados en el Palacio Noroeste de Nimrud de la época del rey Ashurnasirpal II, y habíamos dicho que ahí quedaba de alguna manera fijado el estilo y los temas, y que este programa histórico iba a ser tomado como modelo por los demás reyes. Ahora nos vamos a adelantar en el tiempo, nos vamos a ir al siglo VIII a.C. y vamos a ir a la ciudad de Khorsabad, la otra capital que tuvo el imperio asirio en este último periodo. Una ciudad que habíamos dicho que había surgido en un suelo virgen, y dentro de esa ciudad se encontraba sobrelevado y protegido por su propia muralla el palacio, que también estaba organizado en torno a patios, donde destacaba un patio cuadrado de grandes dimensiones, y luego después el patio que estaba vinculado a la sala del trono, ¿sí? También habíamos visto, ¿no es cierto?, cómo el ingreso, tal cual ocurría también en el palacio de Ashurnasirpal, estaba protegido por estos seres fantásticos. Teníamos los Lamassu, que protegían de a pares los ingresos, ¿sí? Y también la presencia de otros toros con cabeza humana y alas que se desarrollaban en la zona de las torres, ¿sí? Y también habíamos, ¿se acuerda?, visto en este caso una imagen de un personaje que se lo vincula con Gilgamesh, que estaba sometiendo a un león. Y habíamos hablado de que eran todas figuras que se dirigían hacia el espectador y que tenían esa función de proteger. También, como en el caso de las imágenes que vimos en el palacio de Ashurnasirpal II, entre las patas de los toros aparece la escritura con todos los títulos y logros del rey. Los animales fantásticos de Khorsabad se van a diferenciar por el tocado. Es un tocado alto de forma cilíndrica que está decorado con flores y coronado por plumas. Hay otras diferencias también en el modelado de la nariz, una nariz de aletas anchas, una nariz de punta curva, que permite distinguirlos, ¿no es cierto?, de los animales de las épocas anteriores. En el palacio de Khorsabad, como en el anterior también, la sala principal, el corazón del palacio, va a ser la sala del trono. Y se sabe que también estaba recubierta de relieves, sus muros, pero fueron sacados desde la época antigua. Posiblemente su hijo Sennacherib los retiró, ya que él va a trasladar la capital a Nínive. Y sí se conservó la base del trono, que presentaba un tema que es uno de los temas característicos, que es escenas de guerra. La otra temática, el tema de la caza también, se va a desarrollar en Khorsabad, en este caso en una habitación muy pequeña, donde las 4 paredes presentan la temática de la caza, ¿sí? Ahí estamos viendo un dibujo donde vemos que hay una organización también en dos registros, y la separación va a estar dada también por la escritura estándar, como vimos la clase pasada. Pero hay cambios en cuanto a la representación. Estamos viendo un detalle, porque el fondo no es ese fondo neutro que habíamos visto en Kalaj o Nimrud, sino que comienza a tener importancia la representación del lugar donde transcurre la acción.
De esa forma entonces las figuras de alguna manera se mueven en un lugar concreto. En este caso vemos que están cazando en un lugar boscoso, ¿sí? La figura del centro aparece en una escala menor porque posiblemente representa al príncipe heredero, a Sennacherib, entonces representado, indicando con una escala menor que es una persona joven o adolescente. Bueno, vemos claramente, ¿no?, que uno de los arqueros está con el arco tensado, mientras que el otro ya lleva, ¿no es cierto?, las piezas cazadas. Y en el centro de la losa la representación entonces del príncipe heredero. Entonces esa diferencia de escala es por la edad, ¿no? En este caso, claro, no por la jerarquía. Si ustedes observan, está muy ricamente ataviado. No sé si alcanzan a ver que se ve tanto la falda como la parte superior del vestido con toda una textura. ¿Profe, pero casaban por él? ¿O casaban por él? Con él. Hay toda una serie de correspondencia entre Sennacherib y su padre Sargón, donde Sennacherib expresa su gusto por la caza, por los jardines botánicos, y eso es uno de los preparativos que es el desarrollo de los palacios y la seguridad de los palacios, el desarrollo de los países. Bueno, y acá tenemos otro fragmento donde podemos ver también la importancia entonces del fondo. Si bien vemos que los árboles están representados de una manera bastante esquemática. Otro detalle, donde vemos claramente esa organización de registros, que da algo, ¿no es cierto?, de la escritura, que sirve para separar las dos bandas. Y en este caso vemos también es una escena de caza y aparece ¿quién? El rey en su carro. Mientras que en los relieves del siglo IX habíamos visto que el rey era un personaje de acción, él mismo estaba cazando o participando de la guerra. Aquí en cambio aparece el rey Sargón, que lo distinguimos también por su tocado, observando la caza que están llevando a cabo sus sirvientes. Y también vuelve a aparecer acá el tema de la representación, ¿no es cierto?, del bosque. Pero en Corzabá, entonces, si bien están representados el tema de la guerra y de la caza, la temática más importante va a ser la representación del ceremonial cortesano, donde entonces los relieves no tienen un carácter narrativo, sino que tienen un carácter representativo. En gran cantidad de corredores, de salas, de patios, los muros van a estar recubiertos entonces por losas donde aparecen representados figuras puestas una al lado de la otra, de aproximadamente 2 metros de altura, que representan a portadores de ofrendas, a cortesanos, a tributarios extranjeros que se dirigen hacia la figura del rey Sargón. Acá estamos viendo una fotografía tomada cuando se llevó a cabo el hallazgo del lugar, y vemos precisamente esas figuras que son entonces de un tamaño muy grande. Lo vamos a ver ahora a través de una reconstrucción por medio del dibujo. Acá vemos precisamente la representación de estos dos cortesanos que se dirigen hacia la figura del rey. ¿Y por qué esta temática adquiere importancia en este momento? Porque se quiere dar la idea de un estado más pacífico, aunque en realidad no lo era, porque Sargón prácticamente vivió de campaña en campaña, y es más, muere en la guerra. Y aparece una imagen de un rey como aplomado, un tipo
tranquilo, lo vimos en la misma escena de casa que no está participando de la casa, sino que está observando. Acá tenemos otro ejemplo, donde también aparece una fila de cortesanos que tienen como punto final la figura del rey. Vamos a ver ahora un relieve que no es exactamente el mismo, pero muestra la misma temática. El rey Sargón, que lo podemos distinguir por qué. Por el tocado. Está frente a el que se cree que es la representación de su hijo, de Sennacherib. Lo que podemos observar también en relación a si los comparamos con los relieves del siglo IX, es que también hay un cambio en el canon, son figuras un poco más esbeltas. En este caso, fíjense cómo el príncipe heredero aparece de perfil. Eso también sirve para acentuar el carácter más vertical de la figura. También el modelado de las figuras es diferente. Las figuras se caracterizan por tener las mejillas bien redondeadas, las cejas en relieve, y en general predomina una silueta mucho más basada en curvas, sobre todo en la zona de los hombros. Con respecto al color, a la paleta, se mantiene esa misma paleta restringida, a cuatro colores, pero se sabe que hay un uso de manera más abundante del azul. Acá tenemos tres placas donde nos muestran estos personajes que ya hemos visto, genios alados. Nada más que ahora, en este caso que estamos viendo, son 4 alas. O sea, las alas forman una especie de X que sirven para enmarcar las figuras. Acá tenemos la representación de altos funcionarios y acá un arquero. Y nos sirve para ver cómo en realidad se recurre a un estereotipo. Fíjense que los rostros son exactamente iguales, los mismos rostros que se van repitiendo. Lo único que cambia es la vestimenta, los accesorios, el peinado, y también la posición sobre todo de las manos. Decíamos que el modelado era distinto y en los relieves de Sargón se juega con superficies que tienen un modelado muy vigoroso. Lo podemos ver sobre todo en la zona de las manos. Creo que puse un detalle ahí, ¿sí? Con otras zonas que son más bien planas y donde, bueno, la incisión también es muy importante para la resolución de los detalles, como por ejemplo estamos viendo acá. Fíjense también que acá quedan restos de pintura. Volvemos a la imagen y la temática es la misma. Son cortesanos que se acercan a la figura, hacia la figura del rey, presidido por posiblemente también Sennacherib o un funcionario importante. Y las figuras simplemente son yuxtapuestas. Esta yuxtaposición de figuras prácticamente iguales después va a ser ampliamente desarrollada en el arte persa. También acá hay restos de coloración en la vestimenta y en la tiara de este personaje. Y en este caso, cuando se representan estas procesiones, el fondo es un fondo neutro. Acá tenemos otro detalle de sirvientes que van llevando obsequios al rey, en este caso una vasija y muebles, una mesa y un asiento que por los detalles que muestran deducimos que deben estar hechos de madera en una madera noble y ricamente trabajado. Fíjense el relieve que hay aquí en esta zona. Y es la misma imagen que se va repitiendo.
están clonados. Bueno, en este caso tenemos también la representación de extranjeros que llevan tributos, pero la composición en este sector está organizada en registros, ¿sí? Y son tributarios medos. En la clase pasada siempre hablamos de esa intención de destacar los asirios de la gente que no es asiria, ¿sí? Y acá quedan perfectamente identificados a través, ¿no es cierto?, de su calzado, del peinado, esa barba y cabellos cortos, y esa vestimenta como una especie de capa de piel o de lana. Los medos eran una población de jinetes, entonces lo que ofrecen al rey que es caballo, ¿no? Y hay dos figuras que llevan como maquetas de ciudades fortificadas que se le entregan al rey, aludiendo, ¿no es cierto?, la lealtad de los medos hacia el rey Sargón. ¿Era así o también era ¿cómo era? ¿Era así la lealtad de los medos a Sargón o era también un...? Es que en este caso no tenían otra opción. Y acá tenemos un detalle de uno de los caballos, fíjense cómo están perfectamente cuidados. Acá tienen una parte, bueno, están ataviados lujosamente. También acá vemos restos de color. Es decir que es un obsequio también muy, muy importante. Y en un lugar significativo dentro del palacio, este es el patio de acceso al Salón del Trono, ¿sí? En este muro que está con color amarillo se encontraba un relieve donde se hace referencia a una de las empresas llevadas a cabo por Sargón II, que es el traer cedro desde los bosques del Líbano. Asiria tampoco era un lugar donde la madera de buena calidad era abundante, entonces tenían que importarla. ¿Y por qué esta temática en el patio que antecede la sala del trono? ¿Qué está queriendo decir esta representación? ¿Qué les dice a los que ingresan a este patio y que luego van a acceder a ver al rey? El poder del rey. El rey que tiene el poder económico y los recursos humanos para llevar a cabo, claro, esas empresas. Miren, les voy a mostrar un mapa, lo que significaba traer el cedro desde el Líbano. Acá está la región, los famosos montes del Líbano con cedro. La madera era transportada por tierra hasta los puertos fenicios, de allí por mar, por el Mediterráneo hacia el norte, posiblemente por el río Oronte y luego también por tierra hasta llegar a la fortaleza de Sargón. Entonces, detrás de esa temática se está haciendo referencia al poder del rey. Buena parte de los relieves de Corzabá se encuentran en Louvre. Y ahí estamos viendo las placas que han sido restauradas. Fíjense que acá falta una parte. Son varias placas, entonces que desarrollan la misma temática. Estamos viendo, la lectura sería desde derecha a izquierda. Estamos viendo la primera placa, donde vemos a posiblemente prisioneros transportando la madera y apilándola, y esta representación con esta textura en forma de escamas nos está diciendo que es en una zona, que la acción transcurre en una zona montañosa.
En las siguientes placas está representado ya el transporte de la madera por el agua, por vía marítima. Y podemos ver entonces la representación de los barcos. Es una composición bastante dinámica, ¿no? Porque vemos barcos en distintas direcciones, las vigas que generan también ejes secados, la textura del fondo, todo eso ayuda, ¿no es cierto?, a que sea una composición dinámica, a lo que tenemos que también tener en cuenta la presencia del color. Los barcos generalmente tienen la proa en forma de cabeza de animal y la popa termina en forma de cola de pez. Vemos la representación de ciudades fortificadas en islas. Acá hay otra ciudad. Una gran cantidad de personajes que intervienen. Continúa la misma temática en la losa siguiente. Se viene para el otro lado. Acá, en este caso, vemos que ya hay 4 barcos que están por desembarcar, mientras que vemos otro que van en dirección contraria, sin el cargamento, posiblemente en busca de más madera. Y observen este detalle, la riqueza en la representación, ¿no es cierto?, de la fauna marina. He puesto algunos detalles. Ahí tenemos una serpiente marina, una tortuga, peces, cangrejos. Vamos a ver un detalle para ver también cómo es la representación del agua. Y toda esta empresa aparece custodiada por estas figuras protectoras. En este caso, bueno, sabemos que es una especie de divinidad por su tocado, lo que es el tronco humano y el resto del cuerpo en forma de pez. Acá podemos ver cómo es la representación del agua con espirales dispuestos en distintas direcciones. Y todo eso va generando, ¿no es cierto?, ciertas vibraciones. Otros personajes que sirven para custodiar. Acá tenemos un toro alado. Y creo que en la imagen, ¿no? Acá también tenemos un lamazo, como los que encontramos en las puertas, ¿sí? Sirven para proteger precisamente el traslado de la madera. Vemos entonces también la articulación de puntos de vista diferentes, porque la tortuga está vista de un punto de vista muy alto, de tal manera que le vemos todo su caparazón. La serpiente marina de perfil, y acá este reptil presenta también el cuerpo visto desde un punto de vista alto, mientras que la cabeza está de perfil, ¿sí? Justo grabando. Bueno, acá tienen material. Sí, me gustó la tortuga. Bueno, y finalmente la madera es depositada en tierra y es apilada. Este es uno de las losas que está más deteriorada. Vemos algo de la representación también de la montaña. Y los personajes que muestran cierto esfuerzo por la posición de las piernas que están flexionadas y por la espalda que está inclinada. Y esto para que tengan idea ustedes estoy en el museo, para que tengan idea de la escala de este relieve. Y ahora vamos a ver algunos relieves que ya corresponden al siglo VII antes de Cristo. Vamos a ver primero unos relieves del palacio de Sennacherib en Nínive, y después del nieto de Sennacherib también en Nínive, el rey Asurbanipal, realizar relieves, bueno, no, él no, sus talleres de artistas, ¿no?
en el palacio, tanto en el palacio suroeste como en el palacio norte. Entonces nos vamos a trasladar en el tiempo y en el espacio de Khorsabad a la otra capital que tuvo Asiria, la ciudad de Nínive. Ahí estamos viendo el plano de la ciudad, una ciudad amurallada, con un brazo de un río del Tigris, que era una fuente que la atravesaba, y en una parte sobrelevada que se llama Kuyunchik, y luego el palacio norte, la residencia de Sargón, mueren en la guerra, y esto no fue muy bien visto porque consideran, Porque trae debilidad. claro, que debilidad y que ha perdido el favor de los dioses. Entonces su hijo, como para diferenciarse de esa situación, va a trasladar a la capital de Dursarukin a Nínive. Y ahí va a mandar a construir el llamado Palacio Sin Rival, o el Palacio Inimitable, porque bueno, palacios de gran cantidad de habitaciones. Generalmente en cada habitación se desarrolla el mismo tema. Las representaciones de las campañas militares muestran ciertas novedades en cuanto a la organización espacial y compositiva. Otra cosa también, que no se han encontrado escenas de caza en este palacio, sino fundamentalmente escenas de guerra y también representaciones donde se lo muestra al rey como constructor, la construcción del mismo palacio, el traslado de toros, la realización también de obras hidráulicas. Todos los ciertos temas que también vuelven a mostrar el poder del rey. Acá estamos viendo un fragmento que es de la sala del trono. El palacio se quemó, entonces bueno, muchas cosas se perdieron, quedaron en muy mal estado. Y donde podemos ver esas nuevas búsquedas compositivas. Si bien vemos que hay una organización, podemos decir, en registro, que es la tradicional, pero hay una unidad temática, se cuenta una misma historia, y se aprovecha el registro del centro para la representación del río. Entonces, exactamente. Entonces el río está también representado en un punto de vista muy alto porque vemos las dos riberas. Y como en el Palacio de Khorsabad vemos también ese río que está plagado de animales, de peces, ahí vemos cangrejos, y la textura que hemos hablado para la representación del agua. Posiblemente se trate de un asedio de una ciudad de la Baja Mesopotamia. Fíjense que la ciudad también está rodeada por el brazo de un río, una ciudad fortificada. Y en lo que es el registro superior se desarrolla la acción en sí. Vemos los soldados asirios peleando contra los enemigos. También esa diferencia de escalas entre la arquitectura y las figuras humanas. Y abajo, en el registro inferior, el rey en su carro, precedido por arqueros, que va a recibir a los cautivos. Y entonces vemos acá también el rey no como un personaje de acción, sino como un personaje que está observando, y también como un estratega, porque él observa cómo ha planificado la batalla, que resulta, por supuesto, victoriosa, ¿sí? Otra característica es la presencia de gran cantidad de personajes, y siempre la referencia a un lugar concreto. Ahí tenemos un detalle. Ven acá la representación del agua.
un sitio cercano a Babilonia con la presencia de palmeras. Bueno, y el carro del rey sumamente, ¿cierto?, lujoso, ¿sí? Y vamos a tomar de este palacio también una pequeña habitación, ahí está marcada con amarillo, donde se representa la captura de una ciudad del reino de Judá. El acceso a la sala es a través de una puerta que está protegida por animales fantásticos, ¿no? Se han perdido los relieves de este sector, pero podemos seguir todo el desarrollo, ¿no? Vamos a hacer esta lectura y la vamos a ver primero a través de dibujos, porque es un relieve sumamente bajo, ¿no? Entonces es muy difícil la fotografía para ver los detalles. Claramente acá vemos cómo entonces en una habitación se representa un solo acontecimiento, ¿sí? Esta es toda la tira, ¿no? Y vamos a ir entonces haciendo esa lectura. Vemos primero la representación del ejército asirio, ¿no? Donde los soldados están organizados en registros, pero sin embargo hay una unificación a través de ese fondo texturado que está indicando que también están en un lugar, que se desplazan por un lugar montañoso, ¿sí? Podemos hacer entonces una lectura que va de izquierda a derecha y cómo el movimiento, ¿no?, se va haciendo más intenso a medida que nos acercamos a la derecha, a través de la posición, ¿no es cierto?, de los escuderos y de los lanceros. Están perfectamente organizados, ¿no es cierto?, en filas, porque está hablando entonces de un ejército bien estructurado y por lo tanto efectivo. A continuación tenemos el asalto de la ciudad de Laquish en sí, ¿no?, donde acá el movimiento es mucho más intenso. ¿Qué es lo que predomina? Líneas oblicuas. Vemos también gran cantidad de soldados asirios que van ascendiendo por escaleras. A su vez, si bien se ha perdido esta parte superior, vemos que caen antorchas, piedras, ¿no? Y es interesante ver cómo estos soldados están en ángulo de 90 grados respecto a la escalinata, así que a nosotros nos da la sensación como que están cayendo de espaldas. ¿Por qué? Porque utilizan la escalinata como la línea de base. Es un gran dinamismo. Y luego el ritmo se vuelve a calmar. Vemos la organización también en registros. Claramente se trata de un paisaje montañoso. Y acá que tenemos la representación de los deportados, conducidos por el ejército asirio, bueno, llevando algunos objetos valiosos, los mismos soldados. Por ejemplo, acá nos alcanzan a ver candelabros. Vemos acá dos personajes que están siendo desollados, un grupo, bueno, de mujeres con niños, y también esa identificación a través del extranjero, a través de la vestimenta y de los accesorios. Y finalmente, en la parte central del muro, vamos a volver acá, del muro menor, ¿sí?, que es el foco de la composición. ¿Quién aparece? El rey. El rey que está sentado delante del campamento, y hacia él se acercan el enemigo, conducido por soldados, que son estas personas que se postran ante el rey. El rey que está en lo alto, y esto está indicado por esa curva que generan las piernas de los soldados. Acá tenemos también el detalle de un soldado asirio que está decapitando a un vencido.
Y en un plano más abajo sería el carro del rey. ¿Todos tienen el mismo rostro igual? Sí, sí. Y finalmente, en la última losa, la representación del campamento asirio, donde es interesante ver cómo se representa el continente y el contenido. Sabemos que es fortificado, también lo estamos viendo desde un punto de vista muy alto, y tenemos acá las tiendas de campaña, algunas en transparencia, de tal manera que podemos ver también el interior de lo que ocurre en el interior de esas tiendas. Ahora vamos a ver el relieve auténtico. Ahí tenemos el ejército asirio que va avanzando. Algunos llevan ondas, otros barcos. De ahí cómo se acelera el movimiento. Y luego se produce el sitio en sí de la ciudad. Es un detalle de los soldados. Fíjense que es más o menos el mismo rostro. Tampoco hay creación de espacio profundo, a pesar de que hay superposición de las figuras. Otros detalles de los soldados. Están en la montaña entonces. Exactamente, esa representación de forma de escama es la representación convencional de la montaña. La zona de gran dinamismo. Acá tenemos un grupo de mujeres judías que van huyendo de la ciudad. Estas escaleras. En general el modelado es bastante suave. Ahí tenemos el grupito que yo les decía, que van saliendo de la ciudad fortificada. Acá figuras que han sido empaladas. Los deportados. Y el botín, por supuesto. Ahí empieza ahí tenemos la esquina, donde en el centro de ese muro va a aparecer la representación del rey. Y acá el detalle donde aparecen los desollados. Ese personaje está siendo decapitado. Y ahí tenemos el muro donde en la parte central aparece la figura del rey sentados. Otra cosa que se ha modificado es la disposición de la escritura. En este caso aparece concentrado en formas rectangulares que se llaman cartuchos, ¿no? Y en este caso, bueno, lo que dice ahí, dice Senaquerib, rey del mundo, rey de Asiria, sentóse en un trono Nimedu y revisó el botín tomado en Laquish. Detalles de la figura del rey con sus sirvientes. Están con una especie de abanico. Fíjense el detalle de la silla y de la vestimenta del rey, tejido. Bien, y después hay en otro sector donde sigue el tema de la guerra, pero la guerra que se desarrolla en los pantanos. ¿Se acuerdan ese sector que habíamos caracterizado bien en la parte sur de Mesopotamia, ¿no? Con sus cañaverales? Bueno, aparece también claramente representado. Y acá tenemos la combinación de la composición en registro y luego un amplio espacio que se unifica, ¿no? Donde vemos a enemigos asirios que se esconden detrás de los cañaverales. Acá un esquife con soldados asirios que lleva también a prisioneros, que luego son, ¿no es cierto? Ahí tenemos claramente
llevados en presencia del rey. Un detalle. También acá hay una representación muy detallada de lo que es la geografía. El agua, cañaverales, la fauna. Bien, muy clara la representación de esa zona pantanosa de la Baja Mesopotamia. Bueno, y todas las placas de ese pasillo tienen la misma temática, las campañas del rey en la parte contra el sur de Mesopotamia. En este patio también hay una temática única, que es el traslado de los toros colosales al palacio. Ahí vamos a ver una sola a través de un dibujo, donde también vemos esa combinación de registros con áreas totalmente unificadas. Fíjense que están trasladando el toro sobre una especie de trineo mediante el uso de palancas. Todo esto bajo la observación de los soldados asirios y del rey nuevamente, quien ha planificado esta empresa de llevar el toro al palacio. Ahí tenemos un pequeño detalle de los misioneros, que son los encargados de llevar a cabo, de hacer el arrastre de estos toros colosales. Y ahí tenemos un detalle, fíjense cómo está deteriorado, que lo que yo les decía, que el palacio se había quemado. Ahí tenemos la palanca y parte del trineo con el toro. La misma temática, ¿no? En este caso un poco más rígida, porque los registros están bien definidos. La otra era mucho más dinámica, pero en todo ese patio entonces se desarrolla un único tema. Y ahora vamos a ver unos pocos relieves que corresponden al nieto de Sennacherib, a Surbanipal, en el mismo palacio, en el palacio suroeste. La temática es la misma, la guerra, en este caso contra los elamitas. Y acá podemos ver cómo se mantiene esa organización en registro en un sector, pero luego también se unifica en la zona del río. No sé si alcanzan a ver, si no vemos directamente el dibujo, ¿sí? Son los soldados asirios que están empujando a los elamitas hacia el río. Intervienen gran cantidad de personas, ¿no? Y hay todo, si uno se puede observarlo, hay toda una serie de detalles anecdóticos. Vamos a ir viendo. Ahí tenemos un detalle donde vemos el registro y cómo luego después se unifica. Sin embargo, por ejemplo, Frankfurt hace referencia de que hay como una especie de necesidad del artista de mantener ese registro, y en este caso, si bien no está dibujada la línea, son los cuerpos de los personajes y luego del carcaj y el caballo, que de alguna manera van marcando esa línea de registro. Les muestro algunos detalles, por ejemplo, de personajes pidiendo clemencia. Siempre los enemigos aparecen que han perdido la verticalidad. Acá tenemos este sector, sí, acá, grande. Fíjense cómo este soldado está golpeando en la cabeza con una masa al elamita, y acá tenemos a este otro soldado que está a punto de cortarle la cabeza al rey, que a su vez tiene
sosteniendo a su hijo que ya ha perdido la cabeza. También nos permite ver como lo que yo les decía, como ahora la escritura se reduce a un sector, a un formato rectangular. Y también de Surbanipal, pero en el Palacio Norte, la gran temática representada es el tema de la casa. En este caso, nuevamente los fondos son neutros y vemos, como habíamos visto con Assur-Nasirpal, el rey como un personaje de acción. Él mismo está dando muerte al león, una figura feroz. Y estos relieves en general de la caza de animales en esta época se caracterizan por el dramatismo. Es un relieve sumamente plano. Ahí tenemos al rey cazando leones y como a su paso van cayendo los animales. Está hablando, ¿no es cierto?, de un conocimiento de los artistas, no solamente de la anatomía de los animales, sino también de los movimientos, de las reacciones. Ahí tenemos un detalle del rey cazando, en este caso en el carro. ¿Se acuerdan de esa convención de la que hemos hablado? Y en general en estas representaciones cada animal tiene su línea de base independiente. Son figuras sumamente expresivas. Fíjense cómo el animal que ya está herido, sin embargo, se vuelve hacia el carro del rey como desafiante. Otro grupo en distintas posiciones. Y bueno, una de las consideradas obras maestras del arte mesopotámico es esta figura que ya vamos a ver. En este caso tenemos un león también que está ya escupiendo sangre, pero de todas maneras sigue avanzando. Fíjense con un modelado muy sutil se destaca todo lo que es la musculatura del león. Es esta figura que yo les decía que tiene un nombre, la leona herida. Y donde vemos también como este animal que ha sido ya herido mortalmente, tiene toda esta parte paralizada, pero aún así intenta seguir también avanzando. Fíjense la sutileza en el modelado y el realismo en la representación de las heridas sangrando. Bueno, y ¿qué pasó después de la guerra? La tendría que haber puesto antes, de la guerra contra los elamitas. Está el rey festejando en su jardín, junto a su esposa, que está sentada también en muebles sumamente lujosos. Sobre la representación de una parra acompañado de músicos, sirvientes, y en el árbol aparece colgada la cabeza del jefe. La cabeza que no aparecía, ¿se acuerdan? Bueno, o la que estaban por cortar, en realidad ahora aparece acá colgada del árbol. ¿No estaba así? No, el hijo estaba así, al rey se lo estaba por cortar. Bueno, en este caso la composición es bastante estática porque está trazada sobre una trama ortogonal, donde las figuras que están más bien yuxtapuestas están generando ejes verticales. Bueno, creo que esta es la última. 614, después de 612, van a caer las ciudades asirias debido a la acción llevada a cabo por babilonios, lo que se conoce como la dinastía
dinastía caldea y los medos. Se unen y van a atacar las distintas ciudades asirias, entonces eso significa el fin del imperio asirio, y el centro político de Mesopotamia se va a trasladar nuevamente a Babilonia. El periodo se conoce como periodo neo-babilónico o imperio babilónico nuevo. Babilonia entonces se va a convertir la ciudad en la capital de este nuevo imperio, que va a abarcar buena parte de lo que antes formaba parte del imperio asirio. La ciudad, sobre todo con el rey Nabucodonosor II, Para los amigos. Nabu es el nombre de Dios, del hijo de Marduk. Nabucodonosor II. Su padre es Nabopolassar. No. La ciudad entonces va a ser reedificada. Y estamos viendo el plano. El núcleo principal en esta forma casi rectangular. Y vamos a ver cómo aquí se van a fusionar elementos urbanísticos sumerios, acadios y asirios. Vemos que se trata de una ciudad entonces amurallada y rodeada por un foso. ¿Se acuerdan? Como la ciudad de Ur, ¿sí? Este núcleo principal después va a ser ampliado por otra muralla de forma aproximadamente triangular, que va a contener el Palacio Norte y el Templo del Año Nuevo. Pero nos vamos a concentrar entonces en este sector. Fíjense que la ciudad queda dividida en dos secciones, una sección oriental y otra occidental, porque está atravesada por el río Éufrates. También este plano nos permite ver cómo se accede a la ciudad a través de distintas puertas, como ocurría en Khorsabad, y que a partir de esas puertas se organizan las calles principales, que aproximadamente se relacionan entre sí en ángulos rectos, mientras que en el resto de las calles sí van a tener ese trazado sinuoso propio de las primeras ciudades sumerias. En el centro de la ciudad se van a encontrar los templos, el Gran Sigurat y frente a él un templo bajo, los dos dedicados al dios principal de los babilonios, que es el dios Marduk. Y como en Khorsabad, el palacio va a tener una posición excéntrica y va a estar vinculado también al muro. Ahí estamos viendo el sector oriental, donde se encuentran entonces los dos edificios principales, el templo y el palacio. Una de las puertas la puerta más importante en realidad es la puerta de Istar, que está vinculada a una avenida llamada Avenida Procesional, que queda definida por muros. Acá tenemos la reconstrucción en el Museo de Berlín en Pérgamo. Esa avenida, que tiene un carácter escenográfico, que es el escenario de los ejércitos, de las procesiones religiosas, presenta en la parte inferior un revestimiento de ladrillos vidriados
El ladrillo vidriado es una técnica utilizada por los asirios, y también ladrillos moldeados. Estos leones pasantes están en relieve, realizados por ladrillos moldeados, y habíamos dicho, ¿se acuerdan?, que era un aporte que los casitas habían hecho a Mesopotamia. El león es el animal, ¿no es cierto?, simbólico de la diosa Istar. Y también vemos cómo, tanto en la parte inferior a modo de zócalo y también de coronamiento, aparece la representación de rosetas. Ahí tenemos una vista de la ciudad. Este es el sector oriental. El desarrollo de esa avenida de las procesiones que desemboca en las puertas de Istar y luego continúa hacia la zona de los templos, y ahí vamos a volver al mapa, al plano, perdón. ¿Sí? Se conecta con otra arteria que tiene un desarrollo este-oeste, que pasa entre los temenos del templo alto y del templo bajo. No sé si hemos hablado de la palabra temenos. No. Se llama temenos al terreno que está delimitado y que es un terreno sagrado. Está delimitado generalmente por un muro. Este término también lo vamos a usar en Grecia. Entonces ese muro delimita un espacio que ha sido consagrado y por lo tanto es sagrado. Entonces, bueno, acá tenemos claramente lo que es el temenos del Sigurat. No se alcanza a ver, pero también el templo bajo está definido, el terreno está definido por un muro. Entonces ese muro marca la separación entre un espacio que es ordinario, cotidiano, profano, de un espacio que es sagrado y que llamamos temenos, ¿sí? Bueno, y a través, entonces decíamos que la vía procesional, que tiene una dirección norte-sur, se une con otra que tiene una dirección este-oeste, y a través de un puente de piedra comunica con el sector occidental de la ciudad. Ahí lo tenemos. Bueno, tenemos entonces acá en este dibujo, el norte estaría acá. Estamos viendo la vía de las procesiones, las puertas de Istar, el palacio, el temenos que contiene al Sigurat, y enfrente a él el temenos que contiene al templo bajo. Por ahí hay una vía, y ahí tenemos ese puente que yo les decía que conecta con la parte occidental de la ciudad, ¿sí? ¿Qué queda de eso? Nada, casi nada. Ya vamos a ver. Ahí tenemos una reconstrucción entonces de esa vía de las procesiones. Y las puertas de Istar. El edificio más importante de la ciudad, el Sigurat. Bueno, ahí estamos viendo unos detalles de la vía con estos leones entonces que están en relieve, resueltos con gran naturalismo, y donde es interesante ese juego de contrastes de colores, ¿no? Los leones se destacan sobre un fondo azul muy saturado, un fondo intenso, aparentemente hecho con polvo de lapislázuli, y el cuerpo del león está trabajado con colores amarillos y naranjas, es decir que hay un juego de colores complementarios. Fíjense cómo, a ver, un detalle ahí, cómo está bien captado el andar del león. Y ahí tenemos un detalle de cabeza con las fauces abiertas. Ahí se ve cómo sobresalen. Y son entonces los ladrillos moldeados. Esta es una reconstrucción, yo les decía que tiene un carácter escenográfico, y
cómo culmina en las puertas de Istar, que es lo que vamos a ver ahora. En realidad son puertas dobles, con cimientos muy profundos. Las puertas, el primer cuerpo alcanza los 12 metros de altura. Entre ellos se desarrolla, entre esos dos cuerpos de torres, un espacio bien. Toda la torre está revestida con ladrillos vidriados y representados en relieve mediante la técnica del ladrillo moldeado, la representación de animales simbólicos, ¿sí?, que están puestos en fila y de manera alternada. ¿Cuáles son esos animales? El dragón, que representa al dios Marduk, un animal fantástico, tiene cabeza de serpiente, las patas delanteras de león, las patas traseras de águila y una cola muy alargada que también evoca de alguna manera a una serpiente, y un cuerpo trabajado con escamas. También este animal presenta detalles del cuerpo, se ve mejor creo que en este otro repuesto, de una coloración amarilla o naranja, generando ese contraste contra ese azul. Y el otro animal es el toro, que representa al dios Hadad, el dios de la tormenta. Y también acá se juega con ese contraste más que nada de valores, claro, sobre un fondo oscuro. Ahí vemos una esquina donde también en el zócalo aparece la roseta, que simboliza también a la diosa Istar. Y ahora vamos a pasar a la construcción más importante, que es el Sigurat, y que también descansa, ¿no es cierto?, sobre construcciones antiguas, ¿no? O sea, que contiene templos de épocas anteriores. Y también acá vemos cómo confluyen elementos sumerios y elementos asirios. ¿Por qué? Porque el Sigurat es de planta cuadrada, como son los Sigurat asirios. Alcanzaba una altura de 92 metros, todos los muros por talud trabajados con entrantes y salientes, y también en el sistema de acceso al templo, corona toda esta montaña artificial, vemos soluciones sumerias y soluciones asirias. Las escalinatas, pero también el uso de esas rampas continuas que eran propias de los Sigurat asirios. Había un escrito del rey Nabucodonosor donde dice: reuní los oráculos de Shamash, Hadad y Marduk, y guardé en mi corazón las medidas que los grandes dioses habían decidido en el oráculo. Nos vuelve a presentar entonces al rey como el constructor, y donde la forma y las medidas del Sigurat han sido en sueños indicadas por los dioses. Es decir, que el rey, de alguna manera, es un arquitecto que, claro, que acata lo que los dioses le están indicando. Se cree que esta construcción ha sido identificada como la Torre de Babel, y se cree que cada piso tenía un color diferente. Esta es la planta del templo, una planta totalmente simétrica, muy simple. Se cree que este sector central, que contenía un altar, estaba descubierto. De ahí es donde se celebraban supuestamente las bodas entre la sacerdotisa y el dios. También se sabe de la existencia de una escalinata que permitía subir a la azotea de las partes donde estaba techado, donde también se realizaban partes del ritual. Esto es lo que queda del templo, solamente las trazas de la base. Y la otra construcción importante es el palacio. No sé si alcanzan a ver los números. Más de 600 habitaciones, ¿sí?, que están organizadas en torno a
5 patios dispuestos de tal manera que generan un eje este-oeste. En el patio exterior las habitaciones están vinculadas con el comercio, porque es el lugar donde ingresan, bueno, no solamente los embajadores, sino también todas las mercancías. El patio central está en relación a esta sala de dimensiones importantes, que es la sala del trono. En este caso el trono se encuentra en el lado mayor, en una especie de nicho del rectángulo. Tenemos 2 patios entonces laterales destinados al gobierno y a la administración, y el patio más alejado de la calle y protegido por el río es el que organiza las habitaciones que sirven de residencia al rey. Y acá en este ángulo, en el ángulo noroeste, se encontraron restos de construcciones abovedadas que se piensa que sirvieron de base para los jardines de Babilonia. Esta es una vista del palacio. Y este es un texto del rey Nabucodonosor. Un palacio como sede de mi autoridad real, un edificio para admiración de mi pueblo, un lugar de unión para todo el territorio. Está haciendo referencia a eso que ya hemos hablado, que el palacio no solamente cumple funciones prácticas de residencia, de gobierno, de comercio, sino que también cumple una función simbólica muy potente. ¿No era tan cruel como los anteriores o también? No tiene tanta fama como los reyes asirios, ¿no? Ahí tenemos sobre el plano una reconstrucción. Fíjense cómo destaca por las dimensiones y por la altura el salón del trono, cuya fachada también está, esto también es una vista actual de Babilonia, del palacio. Y la fachada del salón del trono también estaba trabajada con ladrillos esmaltados y ladrillos moldeados. Aparece en la parte inferior nuevamente el tema de los leones pasantes, y en la parte superior la representación de árboles artificiales o de columnas coronadas por especies de volutas que aparecen unidas entre sí, y todo eso rodeado por motivos de palmas. También acá se juega con ese mismo contraste de colores complementarios y también de valores claros sobre oscuros. Y esa es una hipotética reconstrucción de los jardines colgantes, que se cree que en realidad eran terrazas, donde por medio de norias se iba distribuyendo el agua. Bueno, esto es una síntesis, pero ya se las voy a mandar al campo. Y finalmente, vamos a ver rápidamente luego el video sobre la ciudad una reconstrucción de la ciudad de Babilonia, que hacerse la luz. Tenemos la avenida de las procesiones, en la puerta,